Psicología de la emergencia. Resulta obvio el carácter heterogéneo y amplio de las situaciones de emergencia, sin contar la alteración de las relaciones que provocan una comunidad o empresa. Generalmente una emergencia provoca reacciones muy diferentes a las de una situación normal, y la psicología de la emergencia se esmera en explicarlas. Los principales objetivos de esta disciplina son describir y explicar cambios personales, identificar los aspectos que facilitan el miedo y la angustia, aplicar técnicas psicológicas en situaciones de emergencia, seleccionar el personal idóneo para situaciones de rescate y capacitar psicológicamente a la comunidad y trabajadores frente a las emergencias. La psicología de la emergencia se basa en 3 principios básicos. Primero, muchos eventos con pérdidas desafortunadas suceden dadas las reacciones psicológicas de las personas. Segundo, existe una indiferencia ante el peligro, propiciando la ocurrencia de accidentes. Y tercero, un número importante de accidentes se produce por fallas humanas. Sin duda, una emergencia produce diversos cambios en las personas, como por ejemplo, miedo, entendido como una reacción de defensa frente a amenazas, ansiedad y angustia ante un estímulo desconocido. Al emerger alguno de estos cambios en una determinada situación, el individuo tenderá a su evasión, su control o adaptación a ella, de una manera física o psicológica. Así, se habla del síndrome de adaptación general, como la respuesta neurofisiológica de adaptación a los cambios en el medio ambiente, y de manera especial aquellos que amenazan la integridad física y psicológica de las personas. Así también los especialistas hablan de la potenciación entre el miedo y la angustia. El miedo se produce cuando hay una situación de amenaza concreta y se reconoce su origen. La angustia, en tanto, se manifiesta cuando existe una situación de amenaza y no se puede identificar o reconocer en forma exacta su origen o magnitud. En general, los resultados de la interacción angustia-miedo determinan un aumento de la sensación de pérdida de control, donde en una primera etapa se tiene miedo, como una reacción natural y adaptativa ante este tipo de situaciones. En una segunda etapa ocurren cambios biológicos, equivalentes en las personas como tensión muscular, dilatación de las pupilas y alteraciones del sistema nervioso, entre otros. Y en una tercera etapa ocurren otros cambios psicológicos y que se presentan de manera diferente en las personas, indicando un mayor o menor control de estas situaciones o del entorno, cuya magnitud resulta de la evaluación de las capacidades y habilidades con relación al estímulo enfrentado. Si esta relación o comparación es positiva, mayores serán las probabilidades de éxito. Luego, de acuerdo a la conducta, tenemos personas sin miedo, prudencia, precaución, prevención o alarma, nerviosismo, torpeza en movimientos, perplejidad y correr despavorido. De acuerdo a la emoción vivenciada, se tiene reacción emocional simple, miedo o susto, ansiedad, angustia, angustia aguda, espanto, terror. Decimos que hasta la prevención o alarma y la angustia aguda se percibe un cierto control o racionamiento por parte del individuo. Se habla de comportamiento colectivo en situaciones de catástrofe, cuando la reacción frente a una situación o evento repentino, amenaza o peligro, afecta la seguridad física de ese grupo, generando una rápida desorganización del mismo. En términos de reacciones del público, ocurren 2 tipos de lenguajes, el verbal y el corporal. El primero se traduce en insultar, descalificar, ordenar y escuchar, mientras que el segundo se traduce en manifestaciones de tensión muscular, correr, arrancar, agredir o evitar. Existen principios básicos para manejar situaciones de emergencia tales como la experiencia, que se logra con ejercicio, entrenamiento y simulacros, con aviso y sin aviso. Los conocimientos,
lo que indica una capacitación en materias de situaciones de emergencia. Las destrezas y habilidades que corresponden a los aspectos prácticos del aprendizaje, manejo de la situación con presión de tiempo, aplicación de criterios y actuación ante una emergencia, entre otras. La identificación de las fortalezas y debilidades, impedimentos físicos, fobias o enfermedades. El trabajo en equipo, que implica asignación de responsabilidades, distribución de funciones, ejercicios en equipo y de liderazgo, planificación de situaciones, conocimiento del rol de los líderes, aceptación de las emociones adaptativas, como el aumento de la sensación de control. Dentro de los deberes del o los líderes encontramos promover la definición de los objetivos por parte del equipo, coordinar acciones para el desarrollo de nuevas y mejores estrategias, distribuir a la gente del equipo, considerando obtener el mejor desempeño de cada uno de ellos, exigir el compromiso con el objetivo del equipo. Dentro de los tipos de liderazgo, se conocen el autoritario, que solo exige resultados, el permisivo, que se preocupa de las personas, y el asertivo, preocupado tanto de los deberes como de las personas. Durante la ocurrencia de eventos complejos, en situaciones de emergencia, el líder autoritario suele ser esencial para el manejo de estas. El líder asertivo frente a la evaluación de la actuación, pero en ningún caso es recomendable el líder permisivo. En estos casos, es recomendable también el trabajo en equipo, ya que permite una mejor coordinación, mayor tiempo dedicado a la planificación de acciones, claridad en el desempeño de funciones del líder y el aprendizaje de otras experiencias por parte del equipo. Las características generales que debe poseer el equipo de emergencia son: inteligencia normal, capacidades físicas aptas para el entrenamiento, personalidad prudente y segura, mentalidad deportiva, disciplina, predominio de la razón, equipo homogéneo y capacidad de iniciativa, organización y de sufrimiento, entre otras. Existen distintas técnicas para enfrentar las emergencias. Entre las más conocidas se encuentran: entrenamiento en sordera, dar una tarea de suma importancia al líder informal, utilizar estímulo distractor, dando una noticia muy conmovedora, hablar con voz calmada, dando instrucciones claras y precisas, presencia de una sola persona con dedicación exclusiva al grupo de gente. Para enfrentar una emergencia con éxito, se recomiendan las siguientes acciones preventivas. Elaborar un plan de emergencia que contemple, además de las vías y zonas de seguridad, los criterios de actuación, es decir, procedimientos específicos para cada tipo de emergencia, en términos de los comportamientos concretos esperados. Designación de las personas a cargo, por piso o por área. Definir las medidas para el primer enfrentamiento de la catástrofe. Observar la reacción de las personas en situaciones de emergencias reales. Y realizar simulacros con y sin aviso para evaluar la reacción de las personas y la eficacia, eficiencia y seguridad del procedimiento para enfrentar la emergencia. Además, se recomiendan las siguientes normas de carácter general en caso de una emergencia. Escuchar solo al líder o a quienes estén a cargo. Alejarse de los vidrios. Caminar rápido, sin apuro. Al llegar a las zonas de seguridad, mantenerse unidos y revisar si están todos. No cabe duda que son muchos los elementos involucrados en las situaciones de emergencia, y en la medida que las personas valoren la real importancia de estos, adquieran los conocimientos, habilidades y destrezas, o sea, sean competitivas en la preparación y respuesta ante emergencias, menores serán las pérdidas que lamentar a la hora de ocurrir una catástrofe real. La capacidad de liderazgo y el trabajo en equipo marcan la gran diferencia entre las empresas o sociedades que creen que los hechos nunca acontecerán y las que sí. La experiencia demuestra que es mejor estar preparados. Psicología de la emergencia.